Regresamos, amigos, y de inmediato vamos a conversar con José Dantes, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y es su consultor jurídico. Ahí está con nosotros y candidato además a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD. Bienvenido, José Dantes, a este espacio, hermano. Muchísimas gracias, buenas tardes para esa pléyade que se encuentra aquí hoy para entrevistarme. Gracias por la invitación, es un privilegio. Bueno. José, tu candidatura a senador, ¿en qué estás? Mi Continúa. precandidatura. Es precandidatura, pero habían Sí. varios que se han unido a ti. No. Sigue siendo una precandidatura porque no se ha hecho ningún proceso aún de elección. Es una Pero hasta ahora en el candidatura. PLD estás tú solo a la Hay senaduría. otro aspirante, hay otro. Lo que pasa es que la candidatura está reservada para fines internos. Ok. Entonces eso quiere decir que nuestro partido en los próximos días deberá tomar una decisión con respecto a quién finalmente será el candidato. Lo que se había planteado hace unos meses era que para poder determinar eso, pues se iban a hacer unas encuestas para ver quién era el que contaba, en este caso, con el mayor nivel de simpatía, de apoyo y de intención de voto. Entonces, yo entiendo que eso se debe estar ya materializando en este mes, porque lo cierto es que hay unos plazos fatales. Entonces, para poder cumplir con dichos plazos, pues van a tener que llevar a cabo eso en los próximos días. Y a mí no me cabe duda de que en caso de que se haga la encuesta, pues yo voy a finalmente resultar siendo el candidato de mi partido a dicha posición. Dantes, refleja que hay grandes posibilidades de que tú seas el candidato a senador por el Distrito Nacional por el PLD, pero se plantea que posiblemente haya una alianza en los próximos días entre las fuerzas opositoras donde se puedan negociar ciertas plazas, incluyendo la del Distrito Nacional. ¿Cómo tú ves eso? Si es prudente que se pacte una alianza en la que se ceda la senaduría del Distrito Nacional y que te pueda perjudicar, o si tú apoyarías a que todos como candidatos fueran a elecciones sin alianza en el Distrito Nacional. Mira, yo creo que realmente las alianzas son temas estratégicos que finalmente se llevan a cabo o no dependiendo de la conveniencia del partido y de otros elementos que se toman en cuenta. En este caso, la candidatura presidencial. Todo lo que vaya a favor de la candidatura presidencial de nuestro partido, pues yo estoy en la disposición de aceptarlo. Ahora, todo lo que vaya en contra, automáticamente voy a estar opuesto. Yo he planteado que en los grandes centros electorales a nivel congresual no me parece muy lógico llegar a acuerdos porque al final de cuentas un extrapartido que vaya a competir el mismo día de las elecciones presidenciales al final favorece al candidato de su partido. Y por esa razón creo que en lo congresual, no en lo municipal, en lo congresual, pues yo realmente sopesaría bien si impacta de una manera positiva en la candidatura presidencial y en nuestro partido. Ahora, en lo municipal, pues claramente, como es 3 meses antes, pues sí se pudieran llegar quizás a más acuerdos en más sitios, en otras demarcaciones, de las que ya se han anunciado, que es una gran alianza, señores. Estamos hablando de 86 alcaldías de 158, eso es más de un 50%. Estamos hablando de 150 distritos municipales, eso es más de un 50 de 235. O sea que yo realmente creo, y lo más importante, lo más importante, el respaldo de todos a quien clasifique para la segunda vuelta electoral. O sea, ¿tú no apoyas una alianza a nivel senatorial? Siempre y cuando le convenga a la candidatura presidencial, solamente así. Ahora, eso es un tema que se sopesa en función de los acuerdos a los que se pueda llegar. Porque lo cierto es que el Distrito Nacional es un bastión de nuestro partido, siempre lo ha sido, hasta el 2020 lo fue. Y lo que hay que ver es cómo eso beneficia a nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, que cada día está pues conectando más con la simpatía del electorado en todo el país y es quien tiene, vamos a decir, toda la oportunidad de crecimiento porque es el que prácticamente tiene una tasa de rechazo mínima.
O sea que a diferencia de otros que ya están en su techo de simpatía y de intención de votación, él aún no llega a su techo, por lo que su crecimiento es amplio de aquí a las próximas elecciones. José, se está dando un fenómeno que hemos visto en la prensa y es la salida de varios dirigentes importantes del PLD hacia el partido oficialista en estas semanas pasadas. Sí. ¿A qué atribuyes tú que se debe esto? Mira, realmente habría que ver con cada quien, por cuál causa fue que ellos tomaron la decisión. Lo que sí te puedo decir es que el dirigente más importante de nuestro partido se fue en octubre del 19, de los que se han ido. Ya el que se haya ido luego, bueno, amén, cada quien es libre. O sea, yo no creo, yo creo que alguien debe estar donde su corazón entienda que debe estar. Ahora, sí veo que hay un tema hasta cierto punto de coherencia muchas veces, porque hubo gente que se marchó apelando a unas supuestas causas ideológicas y entonces cuando pactan con el partido de gobierno, yo me pregunto, pero ¿qué tipo de coincidencia o afinidad ideológica hay cuando son plataformas totalmente distintas? Si bien es cierto que en nuestro país quizás no exista una diferencia ideológica en la práctica, pero hay gente que enarbolaba discursos muy progresistas y muy de centro izquierda y que hoy pactan con un gobierno eminentemente conservador. Y nada, habría que ver cuáles son las causas, ¿no? que motivó a cada quien a dar ese paso. ¿Y no preocupa el hecho de cara a las elecciones venideras, febrero y luego mayo, que siga aumentándose ese número? ¿Hay una estrategia por parte del partido para frenar de alguna manera esa estampida o simplemente el que entienda que se tiene que ir? Es que yo no lo veo como una estampida, número uno, porque son gente que ya no estaban en el PLD. Lo que ocurre es que ellos han hecho, vamos a decir, el proceso de hacerlo de forma pública en otro momento. Y entonces eso realmente es parte de un guión para hacer ver a nuestro partido como que tiene una hemorragia. Una hemorragia, exactamente. Pero cuando tú te vas a ver quiénes son estas personas que se han ido y cuáles son las estructuras que realmente dominan, entonces yo no creo que es algo que nos impacte de una manera significativa realmente en la práctica. Hay mucha bulla, hay mucha alaraca, pero de ahí a la realidad en el día de que la estructura es fundamental, vamos a ver lo que pasa finalmente. Dante, cuando se habla de estructura, partido que se convirtió en una maquinaria electoral, el PLD, durante muchos años, cuando se habla de estructura, esas renuncias de esos miembros del comité político, dirección central, algunos de intermedio, de base o provinciales, cuando ellos se van, se llevan supuestamente su estructura, se llevan su equipo de trabajo. ¿Cómo queda el PLD en ese caso? Ese vacío, ¿quién lo sustituye? ¿Cómo podemos atribuirle una fortaleza estructural al PLD cuando esa estructura queda debilitada o prácticamente queda excluida? Es que la gran mayoría han sido sustituidos hace más de un año y pico. Recuérdense los actos de juramentaciones que se hicieron en varias provincias, encabezados por el propio presidente de nuestro partido. Y lo cierto es que en estos 2 años y algo han entrado más gente que lo que se ha ido. Hay más de 535,000 nuevos miembros, entre la mayoría de 18 a 45 años. O sea que realmente todo este proceso de validación que hubo con las estructuras medias y de base, que son los que finalmente hacen ese trabajo de la carpintería política para el proceso de las elecciones, están ahí, están intactas. Que se vaya un presidente de un intermedio, que se vaya un presidente de un comité de base, bueno, ok, se pueden ir, pero ¿cuántos entraron nuevos? ¿Cuántos comités de base nuevos? Se está fortaleciendo. Bueno, lo que yo te puedo decir es que el PLD cuenta con su estructura a nivel nacional, prácticamente en cada rincón del país. ¿Qué pasó en Argentina hace 2 semanas? Todas las encuestas daban ganador a una persona, menos una, que daba ganador al candidato de gobierno. ¿Y qué pasó? Las encuestas todas fueron desmentidas por los hechos.
porque ganó el candidato oficial. ¿Pero por qué ganó? Por la estructura política de su partido. El kirchnerismo, el peronismo, tiene una estructura política en todo ese país. Y al final del día, el día D, eso es lo que cuenta. Y Jaime lo sabe bien, que ha trabajado política y estuvo trabajando hace 9 años con nosotros. Un proceso interno, y él sabe muy bien el peso que tiene la estructura de un partido político que tiene presencia en los 158 municipios, en los 235 distritos municipales. José, eso es importante que mencionas, pero lo cierto es que nosotros tenemos encuestas aquí en la República Dominicana que así mismo como encuestaron y dieron buenos números favorables al PLD en su momento, hoy te dicen que Abel Martínez no ha subido de un 25%, incluso las últimas le dan un 19%, incluso por debajo de un 19%. Entonces, usted menciona una estructura grande, pero también es real que esa estructura, cuando la llaman para encuestarla, no se identifica como PLDista. ¿Qué está pasando? Que Abel no sube a partir de casi un año que fue proclamado ya como ganador de una consulta popular en su partido. Es que no es así, Abel ha estado con un crecimiento sostenido. ¿Pero en cuáles números? No, lo que ocurre es que hay todo un guión para hacer ver que no. Pero realmente cuando tú ves las actividades de Abel en todos los pueblos que él va, en toda la provincia, en los municipios, en los actos de proclamación de candidatos a alcaldías o a otros puestos electivos, tú te das cuenta de la fortaleza de la estructura partidaria. Vuelvo y digo, pongo el caso de Argentina. Todo el mundo daba a este señor de la ultraderecha, Milei, que ganaba por 6, 7 puntos. Resultó ser todo lo contrario. Gana el ministro de Economía en un país que hay una hiperinflación de más de un 142%. Entonces, eso te quiere decir que es poderosa la estructura política. Y Abel Martínez está en crecimiento. Lo que ocurre es que, claro está, hay una narrativa que se ha querido construir y se ha querido implantar y hasta cierto punto lo lograron en su momento. Pero lo cierto es que las encuestas son las que escuchamos en cada barrio, en cada sector, en cada lugar al cual nosotros vamos, que dan cuenta de que no se aguanta la situación económica de este país, los apagones, la inseguridad ciudadana, que la gente tiene miedo a salir de sus casas, y un deterioro de todos los servicios públicos, por lo que realmente yo no he visto al primer pueblo que haya reelegido la inflación, la carestía de la vida, los apagones, la inseguridad ciudadana. Yo no lo he visto. James Carville en el 92, asesor de la campaña de Clinton, cuando le preguntaban que cómo era posible que un candidato desconocido de un estado del sur estuviese liderando las encuestas con un presidente actual en ejercicio en ese momento, que había salido ganancioso de la guerra del Golfo Pérsico y que se creía que tenía una gran popularidad. ¿Y qué dijo James Carville? It's the economy, stupid. Es la economía, estúpido. Al final del día, a la gente lo que le importa es su bolsillo. Y vemos como en estos días sale la publicación de que 49% de la gente está teniendo que buscar prestado para comprar alimentos, cosa que no se había visto en muchísimos años aquí. O sea que al final del día yo creo que ese tipo de temas son lo que van a motivar al elector a que vote en contra del PRM, que ha deteriorado la calidad de vida del pueblo dominicano. Hay unos pronunciamientos que ha hecho su partido, específicamente el secretario general de su partido, en 2 ocasiones. La más reciente fue que llamó al gobierno oficialista el gobierno del diablo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la intención del PLD de ir ahora con este discurso un poco más ácido? Recuerde que el presidente de su propio partido habló incluso con calificativos al presidente de la República. ¿Cuál es la intención con esto? No, creo que no en hubo pleno un siglo calificativo XXI. al presidente, no. Hubo al gobierno, a la gestión de gobierno. Y yo creo que esto ha sido un ejercicio de interpretación social. ¿Por qué? Porque los políticos somos intérpretes de la sociedad. Hay que poner nuestros oídos en el corazón del pueblo. Entonces, cuando tú vas a cada sitio y todo el mundo dice, me está llevando el mismo diablo, es porque realmente, entonces, la gestión que impacta en sus vidas es una gestión
no bendita, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que ha sido hasta cierto punto, vamos a decir, apropiarse de lo que es ese sentimiento ciudadano de que a todo el mundo se lo está llevando el diablo. Y de ahí entonces la frase que dijo nuestro secretario general, que lo cierto es que cuando tú vas a cualquier barrio, a cualquier sector, se te quejan. ¿Por qué? Porque un plátano te cuesta 35 pesos. 40. Oye, 40, dice Aneudi. Un huevo 10. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que pasa. Pero hay 8,000 millones de pesos en publicidad de Diecom, tanto que ellos criticaban, para tratar de crear una realidad que no se corresponde con lo que vive el pueblo dominicano. Dantes, ¿no siente temor, ya para finalizar esta pregunta, no siente temor José Dantes y el PLD de perder las elecciones presidenciales si no se da una alianza con los partidos opositores a nivel presidencial? O sea, el partido maneja el gobierno maneja 8,000 millones de pesos para manipulación, eso está claro. Pero además es un gobierno que tiene todo a su favor y competir contra las arcas del Estado no es fácil. ¿No siente ese temor de poder perder las elecciones en primera vuelta en caso de que la oposición vaya dividida? No hay posibilidad de que el PRM gane en una primera vuelta. ¿Por qué? Al día de hoy. Porque no es posible que en un escenario de 3, donde se distribuye el porcentaje entre un 40 y algo por ciento, un 30 y algo y cerca de un 30, gane alguien en una primera vuelta. Es un 50+1 que deben sacar. Entonces aquí, hoy, al día de hoy, no hay un escenario de una primera vuelta y el PLD está trabajando para competir para una primera vuelta electoral. Y en caso de pues clasificar a una segunda vuelta electoral, por lo que no nos cabe duda que Abel Martínez será el próximo presidente de la República. ¿Cómo interpreta Dantes como una persona que está aspirando a dirigir un órgano importante y a representar los ciudadanos del Distrito Nacional lo que ocurrió este fin de semana en la zona colonial? Mira, a mí realmente me parece que es una manifestación muy preocupante de la degradación a la que hemos llegado. Yo entiendo que este es un gobierno que ha fracasado en todas las políticas públicas de educación, de salud, de la seguridad ciudadana, entre muchos otros elementos. Pero lo más importante aquí es la educación. Lamentablemente nosotros, como en todas las otras áreas, nuestro país ha involucionado en ese sentido. La tanda de jornada extendida no existe, el desayuno escolar tiene una calidad muy mala, muy pésima, y si tú le sumas a eso que durante 3 años no han sido capaces de construir una escuela, pues yo creo que ya por ahí tú vas teniendo el termómetro de que no se ha impactado en la formación de las nuevas generaciones. Y yo creo que ahí es donde está el tema. Yo creo que hay que tratar de hacer esfuerzos para que la educación realmente funcione, para que nuestros hijos, nuestras hijas, pues puedan realmente recibir una enseñanza en un proceso de enseñanza y aprendizaje que sea efectivo, donde los docentes también sean capacitados a los fines de transmitir todos esos conocimientos y poder construir una nueva sociedad de cara al siglo XXI, que independientemente de las manifestaciones culturales que puedan haber, siempre haya un núcleo duro de principios, de valores que no den pie a cosas como lo que lamentablemente pasó este fin de semana en la zona colonial. ¿Cómo interpretas el sentir de los ciudadanos del Distrito Nacional en este momento? ¿En qué sentido? ¿En cuanto a qué? Hablabas hace un momento que el político interpreta a la ciudadanía. Ah, no, bueno. En cuanto a la interpretación en el diario vivir de la gente. Mira, lo que yo he estado recogiendo en este año y algo que tengo trabajando, la precandidatura, realmente los electores de aquí quieren a alguien que los represente de una manera efectiva, alguien que tenga presencia en el territorio, alguien que se preocupe por sus sueños, por sus anhelos, por sus problemas, por sus necesidades y que no los busque simplemente en tiempo de campaña como pasa con la actual senadora. A los sitios donde yo voy, muchos lo que me han dicho es que yo voy más
que la propia senadora en estos 3 años. O sea, que yo creo que hay una necesidad de una representación efectiva, real, donde se pongan en juego los intereses de la ciudadanía y no de grandes capitales o de grupos de un partido político en particular. Por lo que yo creo que ellos están claros y en el próximo mayo van a votar por alguien que represente precisamente eso, y ese va a ser José Dantes. Bueno, muchísimas gracias, José Dantes. Antes de